que tus hijos te esperan. Buenos días, queridos hermanas y hermanos, visitas y bienvenidos en el Centro de Multimedia en la Conferencia General. Tenemos el gusto a estudiar una lección muy interesante en sábado de 2 de junio 2012, juntos con nuestra hermana Raquel, Departamento de Publicaciones de Asociación General y su servidor Petco. Nos gustaría hacer una oración en silencio antes que empezar nuestro estudio. Amén. Estamos estudiando las lecciones muy importantes de distintos tiempos de nuestra organización y ahora estamos exactamente con la obra de Moisés, estábamos con la obra de Moisés, su liderazgo, sus dificultades. Y en esta lección vamos a continuar juntos con Israel en su viaje en el desierto, pero ahora con un nuevo líder después de la muerte de Moisés. Y vamos a ver también la vida o la manera como fue el liderazgo de un otro líder después de Moisés. Y la lección se titula Firmeza frente al peligro. Y vamos a ver qué peligro estamos hablando, de qué firmeza está hablando esta lección con ayuda del Señor. Queremos entrar en la primera pregunta, ¿cómo fue ordenado el nuevo dirigente de Israel en su elevada misión? ¿Qué deseaba Dios de su pueblo para su bien y prosperidad espiritual? ¿Qué nos dices, hermana Raquel? Esta lección está estrechamente vinculada con la que acabamos de terminar, la del sábado pasado, especialmente porque Moisés ya había recibido la notificación de parte de Dios que él no iba a entrar en Canaán. Y paralelamente a esta información también se le comunicó lo que debía hacer estando aún él vivo, y debía transferir su responsabilidad a Josué. Y debía hacerlo ante la presencia de Eleazar, porque ya Aarón había muerto y ya se había hecho la transferencia al nuevo sumo sacerdote, que era Eleazar. Así que ahora había que hacer, si se había hecho ya la transferencia del dirigente espiritual, ahora también era el representante civil de la nación de Israel, también la transferencia tenía que hacerse. Y entonces, ante el pueblo y a través también de Eleazar, que era el sumo sacerdote, haciéndolo Moisés personalmente, se hizo oficialmente la transferencia ante el pueblo y se le declaró que él era ahora el dirigente civil del pueblo de Israel. Y algo muy interesante que considero muy significativo es que Dios le dice: yo le transferiré del espíritu que te he dado a ti a él. Así que aquí tenemos varios elementos que son muy importantes tomar en consideración. No se esperó a que Moisés muriera y entonces se vería quién iba a dirigir, sino que Dios siempre lo hace tan en orden y con el fin de evitar cualquier tipo de problema, que antes de que Moisés falleciera ya había quedado claramente fijado el próximo dirigente. Muy interesante, gracias. Podemos concluir estudiando esta pregunta que prácticamente no se transfirió el liderazgo al hijo de Moisés de una forma o de una línea real, como vamos a ver más tarde cuando tenemos los reyes en Israel, pero se transfirió el poder o la responsabilidad en acuerdo con los dones, dependiendo de la preparación.
y vamos a ver que aquí tenemos un líder preparado para asumir la responsabilidad, que no fui de la familia de Moisés, no fui de una forma relacionado con él. En la misma forma fueran dadas las responsabilidades de los jueces sobre Israel. Ellos fueron elegidos en acuerdo de los dones. Eso es la forma mosaica de liderazgo que sigue el Nuevo Testamento prácticamente. Eso fue la teocracia, la forma de liderazgo fue que Dios eligió por su pueblo. Lamentablemente sabemos más tarde que ellos pedían al rey y entonces cambiaron esta forma divina de liderazgo. Muy bien, vamos a ver en la segunda pregunta, además de otras, ¿qué consciente promesa recibió Israel? Entendimos que Josué recibe el espíritu de Moisés, recibe el poder de Moisés. Pero ¿qué promesa entonces reciben Israel ahora con este nuevo líder? Prácticamente no es una promesa nueva, pero ¿de qué se está hablando? Bueno, el pueblo estaba ante la frontera de Canaán, era la segunda vez que estaban. Habían estado hacía 38 años atrás y ahora están de nuevo, 38 años después. Es la segunda generación y ahora sí va a ser la definitiva. Y entonces el Señor les dice, yo voy a expulsar a estas naciones de delante de vosotros. Y es interesante porque esa es la profecía que Abraham recibió. Y ahora se estaba cumpliendo. Porque mientras Abraham caminó en el territorio de Canaán, aún había gracia para las tribus cananeas. Ahora, cuando Israel iba a llegar, su tiempo de gracia había terminado. Y para eso necesitaban una persona realmente eficiente y que ya hubiera demostrado estos dotes bélicos. Y es interesante que la primera vez que se menciona a Josué en la Biblia es en Éxodo capítulo 17. Y es cuando el pueblo de Israel tiene el primer encuentro guerrero con otra nación. Y eran la tribu nómada de los amalecitas, que los atacaron por atrás, muy poco después de salir de Egipto. Y es la primera vez que encontramos a Josué ahí. Y dirigiendo, siendo el general de esa batalla que fue a luchar contra los amalecitas, mientras Moisés estaba en el monte con los brazos sostenidos. Ahí es la primera vez que lo encontramos a él, así que en el primer conflicto bélico que el pueblo de Israel tuvo, Josué es el que estuvo ahí. Entonces, ahora el Señor desea que enfatizarles que no es la persona, sino que Dios es el que les va a sacar esas naciones delante de él. Y es significativo el nombre de Josué, porque Josué significa la salvación es de Jehová, o la salvación la da Jehová. Y por eso ese nombre es tan importante. Qué bueno. La promesa es entrar en Canaán. ¿Qué promesa tenemos nosotros en nuestros días? Una promesa muy semejante, ¿verdad? Tenemos la promesa de la entrada en el Canaán celestial. Y es importante entender que no es tan significativo el nombre o la persona que dirige el pueblo, pero es muy significativo que Dios está con la persona. Personalmente, evaluando el liderazgo de Josué y comparando con los problemas de Moisés, se puede considerar que como que Josué tenía más éxito en su liderazgo, tenía menos problemas, no tenía tanta gente que obstaculizaban su liderazgo, que se levantaban contra él, como Moisés luchaba con las murmuraciones, con las protestas todo el tiempo, lo rechazaban hasta sus propios familiares. Entonces, podemos decir que Josué fue una persona muy disciplinada, muy fuerte y tenía una influencia increíble adelante del pueblo de Dios. En lo mismo tiempo, sabemos que fueron también otra gente ya en Israel, la otra generación
que fueron ya convertidos, pero de todas maneras entendemos que Josué fue una persona, un líder excelente. Él fue una persona elegida por Dios y merecía la posición que él tenía. Vamos a ver el punto número 3, una pregunta muy interesante bajo el subtítulo Otra crisis memorable. Vamos a ver que Josué también no tenía todo listo y preparado. Él tenía también de luchar juntos con su pueblo. ¿Qué mensaje animado recibió Josué exactamente antes de cruzar el Jordán? Es importante aquí que ese momento tan especial y tan esperado y que significaba tanto, el Señor no abandonó a este hombre que había sido tan fiel a Dios. Fue fiel durante todos esos años y por eso él entraba en Canaán de la primera generación. Él entró. Y ahora el Señor le dice, yo voy a estar contigo. Y de la misma forma que he estado con Moisés, también voy a estar contigo. Y él conocía cómo Dios había estado con Moisés, porque él había sido el primer ministro. Él había estado acompañando a Moisés. Él había estado en la primera batalla. Él estuvo en ocasión de la ascensión de Moisés al Sinaí. Él quedó un poco más abajo en la montaña. Fue como espía también la primera vez que fueron, hacía 38 años atrás. Ahora él no iba a ir como un espía, ahora él iba a ir como el dirigente de la nación. Y ese momento es muy importante porque es interesante cómo Moisés le cambió el nombre a Josué. Porque Josué se llamaba originalmente Oseas, ese es su nombre originario. Y Moisés le cambió el nombre y eso lo encontramos en Números 38. Él le cambió el nombre y entonces le puso Josué. Porque Oseas solo significa salvación. Pero cuando él le añadió le añadió de hecho la J a Oseas, entonces se convirtió Jehová es salvación o Jehová es ayuda. Y es interesante que él es el primer personaje masculino en la Biblia que en su nombre está incluido Jehová. Y Moisés se lo puso. Y la otra persona es Jocabed, que era la madre de Moisés, que tiene en su nombre también incluido el nombre de Jehová. Y esto era muy significativo en el caso de Josué. Así que se le cambió el nombre, se le capacitó durante esos 38 años y él fue fiel a pesar de la presión del pueblo, porque él fue el que dio un informe favorable, aunque dijo, es cierto que son murallas grandes y que el país es magnífico, pero con Dios sí podemos hacerlo. Pero él no solamente tenía que hacer que el pueblo cruzara, había que conquistar la tierra. Y después de conquistar la tierra, había que dividir la tierra. Así que a Josué no se le dio una tarea fácil. Y por eso Dios le prometió su asistencia, su cuidado, su dirección, si él permanecía fiel a la verdad. Muchas gracias. Con dos palabras podemos decir que la crisis o esta crisis memorable de que vamos a hablar en esos puntos tiene que ver con las batallas que ellos esperaban. Exactamente esta gente grande, las murallas hasta el cielo, esto es que le esperaban a ellos. Eso que temía Israel en el pasado, ahora debía enfrentarlo. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros debemos también enfrentar nuestros temores. Debemos enfrentar los puntos débiles de nuestro carácter. Y eso debe suceder ahora antes de entrar en el Canaán celestial. Debemos conquistar los lugares débiles en nuestro carácter. Debemos conquistar
todas las potestades del mal, no con nuestra fuerza, pero por un milagro, así como Josué también, juntos con el pueblo de Dios, conquistó la tierra prometida. En la pregunta 4 dice, ¿qué levantaron los hijos de Israel en recuerdo del milagro de cruzar a Jordán? Vamos a hablar ahora de la cruzada de Jordán, porque la cruzada de Jordán fue un milagro semejante en su grandeza como la cruzada del Mar Rojo. Pero tenía algunos detalles diferentes, tenía algunos detalles que nos pueden dar mucho de pensar y indicar una similitud con nuestra experiencia personal con Dios hoy día. El cruce del Jordán era muy significativo por el hecho de que se encontraba el Jordán en su máximo apogeo de agua, de caudal de agua en el río. Eso era en primavera. Había ocurrido el deshielo de las montañas, así que el Jordán estaba desbordado de agua. O sea que, en teoría, era el peor momento para cruzar el Jordán. Imposible. Sí. O sea, humanamente, hasta los vados del Jordán estaban inundados en ese tiempo. Y eso es muy significativo porque, considerando que alguien dijera que era una época de sequía, que en una sección del caudal del río, bueno, el agua estaba más baja y sí pudieron pasar. No, fuera de duda que estaba totalmente desbordado el Jordán. Ese un punto. Segundo punto, para que quedara conciencia de ese gran milagro, tenía que procederse de una manera especial. Y el Señor dio las órdenes específicas, como los sacerdotes, que eran los encargados de preparar el arca, y aquellos que tenían que ser los porteadores, tenían que ser los primeros. Así que la prueba de fe de que el río se iba a abrir, lo tenían que dar los sacerdotes. Ellos tenían que dar la prueba. Entonces, cuando ellos iban a poner el pie, y de hecho iban a hacerlo, entonces el río se abre. Y queda bloqueado en un lado y sigue circulando la otra parte. Pero ellos no tenían que cruzar el río, ellos tenían que quedarse en la mitad seca del río, que es totalmente diferente a lo del Mar Rojo. En el Mar Rojo todos pasaban, uno tras otro, cuando terminaron de pasar entonces vinieron los egipcios y entonces el mar se cerró. En este caso estaban los porteadores con el arca y el arca estaba en el medio, en seco, iba pasando todo el pueblo, y ellos ahí. Y un representante de cada tribu tenía que coger una roca del lecho del río, porque al colocarla al otro lado iban a hacer un monumento que conmemorara ese hecho, y las rocas eran del lecho del río, para que no hubiera duda de que el río había estado seco y que ellos cruzaron en seco. Y cuando el último pasó, entonces también pasó. Es tan espectacular este momento, es tan grandioso. La primera generación había tenido esa acción espectacular del poder de Dios. Ahora Dios les da esa experiencia magnífica a esta segunda generación. Y uno de los propósitos era de que realmente sintieran ánimo. Porque si el Señor podía abrirles el Jordán, es como que simbólicamente les estaba abriendo toda Canaán para ellos. Porque ellos cruzaron en seco. Ese era un mensaje para todo el resto de las naciones, porque todos supieron que eso pasó. O sea, eso era real, ellos saben que el pueblo pasó en seco a Canaán, entonces eso produjo un temor en las naciones, y después lo veremos en el caso de Jericó, que realmente esas noticias habían llegado. Así que por una parte fortalecía la confianza del pueblo, segundo debilitaba la autoestima de las otras naciones que ellos iban a conquistar, y como tercer elemento básico es que el Señor no quería que olvidaran esa experiencia, por eso les dijo que tenían que hacer un memorial, para que cuando sus hijos preguntaran, ¿qué es este montón de piedras aquí? Dice, es cuando el Señor preparó el camino para que el pueblo recibiera su herencia.
Es interesante que cuando Moisés intervino para dividir el mar, entonces él mostró con su vara, entonces se dividió el mar. Pero en este momento entendemos que Dios quería enfatizar la arca. La arca debía pasar primero. La ley de Dios que ellos ya lo recibieron, tenían las tablas con los 10 mandamientos. Esta arca debía demostrar una importancia increíblemente grande para el pueblo. ¿Dónde está la arca? Allá está la presencia de Dios. Allá es el éxito, allá es la bendición. El mensaje fue muy importante. La ley de Dios tenía una importancia increíble para el pueblo. En lo mismo tiempo, en un significado espiritual, en la cruzada de Mar Rojo fue como un bautismo de la primera generación. Aquí la cruzada de Jordán fue como una experiencia de un bautismo de la nueva generación. Es interesante cómo Dios dirige las cosas paso por paso y así de una manera con tantos significados espiritual y literal para que todos nosotros podemos edificarnos de esta maravilla de Dios, el plan de salvación. Bueno, cuando ellos llevaron las piedras, ¿qué hicieron con las piedras del río? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un monumento. Hicieron un monumento. Monumento, sí. Sí. Pero ¿cuántas piedras tenía este monumento? 12, era una por cada tribu. Y tenían que coger no cualquier piedra del río. Se le dijo que tenía que ser las piedras que estaban ahí donde estaban parados los sacerdotes con el arca. De ahí tenían que ser las rocas, no de cualquier parte del lecho del río. Ya, porque claro, el lecho, ellos cruzaban por todo en seco. Pero la nota nos lo explica, que tenían que ser tomadas del lugar donde estaban los sacerdotes detenidos sosteniendo el arca. De ahí tenía que ser las rocas. Es interesante que cuando hablamos de 12 piedras, me llega el pensamiento de Apocalipsis, el cuadro de Nuevo Jerusalén, que también tenía 12 puertas y tenía 12 fundamentos, que fueron también 12 piedras, los nombres de los apóstoles. Bueno, es increíble, de mi punto de vista, cada tribu debía llevar su testimonio, su parte del testimonio. Así nosotros también debemos testificar de los milagros de Dios. Si cruzamos el Mar Rojo, si cruzamos a Jordán, si Dios no haga un milagro con nosotros, eso no debe olvidarse, no debe dejarse en el pasado solo, pero debemos hacer un monumento en nuestra vida para que no se olvida. Vamos a ver en pregunta número 5, entramos en otro subtítulo que dice, superando otros obstáculos. Este obstáculo, bueno, fue el Jordán con tanta agua y todas las debilidades que el pueblo tenía, y lo cruzaron por un milagro. Pero ahora, pregunta número 5 dice, después de cualquier año de haber recibido el pan del cielo, ¿qué fruto pudieron disfrutar ahora? Dios dirige el pueblo ahora en un otro cambio. Después de cruzar el Jordán, ellos prácticamente entraron en la tierra prometida. Y allá empezó un cambio. Y un cambio en una área muy significada, muy sensible. Sabemos que cuando cruzaron de Egipto al desierto y Dios le dio la maná, eso fue un problema para el pueblo de Dios, para cambiar su dieta, para cambiar el gusto del sabor
de la comida que ellos estaban acostumbrados. Y ahora otra vez se cambia la dieta. ¿Y qué dieta nos da ahora el Señor? ¿Qué debían ellos comer, empezar a comer y qué desapareció en lo mismo tiempo? El Señor nunca nos retira algo sin que Él haya previsto lo que va a sustituirlo. Así que el maná desapareció. Igual que había desaparecido el agua, que lo estudiamos justo en la lección anterior, ahora también cesó de descender el maná. Y cesó porque había el grano de la tierra, había los frutos de la tierra. La tierra estaba cultivada, la tierra estaba ocupada. Así que ellos llegaron a tomar posesión de una tierra muy fértil, muy bien regada, y especialmente en las orillas del Jordán era exuberante la vegetación y había una gran abundancia de alimentos. Así que esos granos y esos frutos que ahora ellos tenían accesibles era lo que debían comer. Y entonces cesó el maná. Interesante que cuando se cambió la maná de otro tipo de comida, entramos otra vez en una forma de comida vegetariana. Eso es que Dios prácticamente, los primeros que el pueblo de Dios debía comer después de pasar el desierto. Es interesante también que aquí no vemos un levantamiento de murmuraciones por el cambio de la dieta. Es muy importante que esta generación estaba bien educada, espiritual, y no murmuraban por el cambio de la dieta. No murmuraban porque desapareció la maná, confiaban al Señor, confiaban a su líder Josué, y todas las cosas marchaban con ayuda de Dios muy bien organizado. En la pregunta 6 dice: ¿qué otros impresionantes resultados del poder divino experimentó Israel? Ahora en la nueva tierra, ¿qué más sucedió? Dios dio su promesa a Josué, Él le dio su espíritu, Él lo hizo capaz de hacer los milagros, Él cruzó Jordán, Él demostró su poder, otra vez Él dejó la promesa, igual como la dijo a Moisés. Y bueno, el pueblo de Dios estaba, podemos decir, protegido de todos los lados, no podían ellos decir nada. Ahora viene la comida, se cumple prácticamente una gran parte de la promesa del Señor y la gente está animadas. ¿Qué sucede? ¿Qué otras impresiones resultan en ese sentido? Aquí se nos mencionan básicamente dos eventos. Uno de ellos es la caída de la ciudad de Jericó. Y el segundo evento mencionado es el correspondiente al espectacular evento cósmico de detener la rotación de la Tierra. Y eso es realmente increíble y científicamente probado, esa detención. Así pues, nos damos cuenta que el Señor usó la naturaleza en diversas maneras y reiteradamente para ayudar a su pueblo. Lo hizo aquí con el río, lo hizo ahora en relación al sol y la luna, con el fin de que Josué pudiera llevar a término la batalla y que los enemigos realmente quedaran completamente aniquilados, que no tuvieran posibilidad de reagruparse de nuevo y venir a atacar, sino que realmente fuera una batalla final y definitiva, que no les diera tiempo a esconderse y volver a juntarse y atacarles, o sea, para realmente finiquitarlos. Y el de la conquista de Jericó era muy, muy importante porque es desde la perspectiva de donde ellos cruzaron el río Jordán, era justamente enfrente. Así que la toma de Jericó de algún modo
iba a marcar el avance y la marcha que el pueblo de Israel iba a tener en Canaán, porque era una ciudad básicamente inexpugnable, se consideraba que no podía ser tomada por la fuerza. Inclusive en caso de asedio, es decir, que ellos la tuvieran rodeada, disponía de unas reservas increíbles y la arqueología lo ha probado hasta hoy. Ellos tenían como una especie de sótanos en toda la base de la ciudad murallada con inmensos cántaros de barro con grano. Y se ha descubierto toda esa gran reserva que ellos tenían. Así que ellos se sentían muy seguros. Y además disponían, y se ha comprobado arqueológicamente, grandes arsenales de armas, de las mejores de la época, con las cuales ellos estaban equipados. Así que humanamente ellos no podían tomar Jericó. Pero para Dios no hay límite. Y eso es lo que el pueblo tenía que aprender. Cruzó el Jordán solo por el poder de Dios y tomó la ciudad de Jericó por la obediencia a Dios. Porque tenían que hacer exactamente lo que Dios les dijo, dar las vueltas como el Señor les había dado. Los sacerdotes cuando correspondía que dieran las vueltas. Y tantos días determinados, hasta el último día, el séptimo, cuando se dijo que sonaran las trompetas y que ellos clamaran a gran voz, y entonces los muros cayeron. Así que Jericó fue una demostración mayor del poder de Dios para el pueblo, pero basada en su obediencia. Y ese era el mensaje que Dios quería que darles. No había límites para Dios. Aunque humanamente Jericó no era tomable como ciudad, para Dios sí lo es. Si su pueblo es fiel, no hay obstáculos para su pueblo. Es muy interesante, me deja impresionado que Josué, por ejemplo, tenía toda la comprobación del ejército de Dios, porque el ejército de Sebaot, de Jehová, estaba con él. Él podía ver, realizar su presencia. Y en la batalla también el ejército de Dios estaba con ellos también, se tiraban piedras del cielo y mataban los enemigos. Estaba una manifestación del poder de Dios increíble. Y en esta situación, cuando ya se veía claramente que los israelitas estaban venciendo, Josué no se dejó satisfecho con el resultado, pero él pedía a Dios que se detenga el sol hasta que termine. Y eso es algo increíble. Qué fe tenía este hombre, qué expectaciones y qué grande fue su meta de responsabilidad, porque él no estaba satisfecho con una victoria parcial, no estaba satisfecho con una victoria al momento, y no quería descansar, no quería retirarse y dedicarse a otras cosas. No, él quería cerrar y terminar las cosas que él empezó a hacer. Y es increíble que Dios también escuchó ese tipo de oración, escuchó este hombre de fe y este gran milagro sucedió. También la obediencia en Jericó me impresionó mucho. 7 días caminando sin hablar. Imagínense qué obediencia, qué disciplina tenía el pueblo en este tiempo. Y no sabían ellos qué va a pasar. Algo increíble en el tiempo de Moisés. La gente estaba tan desordenada, con tantas murmuraciones, pero aquí tenemos un pueblo muy bien organizado, con mucha confianza a su líder y a Dios. Y por eso Dios podía realizar este milagro. Y yo también lo conecto esto con una batalla que también nosotros tenemos hoy día espiritualmente, pero no tenemos un Jericó adelante de nosotros, tenemos una otra ciudad grande adelante de nosotros, y el Apocalipsis lo llama la Gran Babilonia.
y también tenemos un mensaje especial contra esta ciudad. Dice, ha caída, 3 veces, ha caída la Babilonia. Y antes de entrar en el Canaán real, prácticamente deben caer los muros de Babilonia, porque eso es parte del mensaje triple evangélicos y eso es parte de nuestra misión como pueblo de Dios. Así que yo encuentro muchos paralelos con nuestro tiempo moderno y con el tiempo de Josué, pero yo creo que para que se realiza también la victoria contra la ciudad de Babilonia, debe también existir esta obediencia, esta disciplina, esta confianza al pueblo de Dios, del pueblo de Dios al Señor, y debe ser un ataque organizado, una batalla muy bien organizada, con mucho detalle, exactamente como Dios lo quiere o como Josué también podía realizar en su tiempo. Esta lección tiene muchos aspectos que podemos analizar, pero vamos a llegar a la última pregunta. Concluyendo su misión, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Josué? Él dejó un mensaje adelante de la gente porque, bueno, nosotros entramos en el Canaán celestial, pero el pueblo de Dios en su tiempo entró en este Canaán terrenal. Y en este Canaán terrenal todavía tenía restos de los pueblos paganos, con sus costumbres paganos. Entonces José dejó un mensaje sumamente importante. El mensaje decía que no debe el pueblo de Dios repetir los errores que ellos hicieron en Egipto, porque ahora las consecuencias van a ser hasta peor, porque en Egipto, bueno, Dios tenía compasión con su pueblo, pero ahora el pueblo de Dios tenía los mandamientos, tenía un liderazgo apropiado, tenía las instrucciones y todos los milagros que Dios hizo con su pueblo. Pero ¿qué fue el mensaje de Josué? Es una frase muy importante. Muchas veces nuestros hermanos lo tienen en cuadros y, bueno, escrito en algún lugar en su casa. Es algo muy famoso y muy hermoso en lo mismo tiempo. Bueno, Josué tenía 110 años aquí. Él se despide del pueblo y entonces reproduce lo mismo que hizo Moisés. Llama a todo el pueblo, les hace una especie de resumen de todo lo que ha pasado hasta ese momento, porque delante de él estaba básicamente ya la tercera generación. Entonces, a él le había correspondido estar los 40 años de peregrinaje, introducir al pueblo, conquistar la tierra, dividir la tierra y asentar a las tribus en su territorio correspondiente. Él había cumplido su misión. Él la cumplió completamente y por eso es un gran ejemplo de líder. Pero no cuando él terminó lo que tenía que ser, ya se desinteresó del asunto. Ahora, cuando él ya se está despidiendo del pueblo con 110 años de edad y murió brevemente después, él les dice, ¿a quién vais a servir? Porque esta era la tercera generación. Elige. Elegir ya, ¿a quién vais a servir? Pero yo y mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Y esa es la frase tan conocida, pero que es ejemplar. Y eso fue característico de Josué, es decir, él nunca se dejó influir por la mayoría si estaban errados. Él quedó fiel como espía. Cuando los otros 10, exceptuando Caleb y su persona, quedaron fieles, correspondiendo a la fidelidad de Dios, y lo hizo a lo largo de su vida. Cometió algunos errores, que también la Biblia nos informa, pero no fueron errores capitales, ¿ya? Y en ese sentido, él permaneció fiel hasta el final, cumplió su misión, pero llevaba al pueblo en su corazón.
amaba profundamente al pueblo de Dios. Y por eso le dijo a esa nueva generación que ya iba a disfrutar de una mejor calidad de vida por el hecho de que ya estaban asentados en la tierra. La otra anterior había tenido que luchar, había tenido que colocarse de nuevo en su lugar. Estos ya, en teoría, iba a haber un periodo de paz, en teoría, dependía de su obediencia. Lamentablemente sabemos que no fue así, pero esa era la idea. Pero él presentó una posición clara y dio un ejemplo perfecto de fidelidad a Dios. Es interesante, Josué pedía que el pueblo toma posición. O sirven a Dios o sirven a los ídolos. Y es interesante que antes de entrar en la tierra prometida, en el reino celestial, antes del fin, y tenemos un otro punto muy importante en nuestra experiencia en último tiempo, que es el tiempo del sellamiento, donde cada persona debe ser sellada. Y dice la palabra de Dios es que desde este momento, quien es justo, que permanece justo, y quien es injusto, que se queda injusto. Entonces, una experiencia semejante se presentó al pueblo de Dios en este momento. Entrando en la tierra prometida, ellos debían tomar una decisión. Y si toman la decisión con Dios, que no se conmueve de su decisión. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y yo creo que todo el pueblo estaba en acuerdo y también prometí. Y bueno, en esta generación todavía tenemos un ejemplo de pueblo que lamentablemente más tarde no tan claro se puede ver. Pero en este momento de verdad el pueblo de Dios estaba bien dedicado de su servicio, tenía mucha confianza al Señor, y en este sentido podemos decir que Josué cumplió con su misión de una forma perfecta. Y como un líder, él no fracasó. Querido hermano, querida hermana, tú también puedes ser una persona como Josué. Tú puedes tener y tienes tu familia, tus amigos, tus hijos, gente a donde tú puedes experimentar tu influencia, puedes comunicar el mensaje del Evangelio, puedes traer gente a la salvación, puedes llevar la gente y dirigirla a este reino celestial, así como Josué dirigió al pueblo de Dios en la tierra prometida. Puedes ayudar a los jóvenes que ellos entran y luchan en la batalla contra el mal y salen victoriosos, así como el pueblo de Dios. Jordán está delante de nosotros y lo podemos cruzar con ayuda del Señor. No te desanimas, toma las promesas del Señor, porque todos ellos son sí y amén. Que Dios le bendiga. Amén.